Muy buenas tardes. La Universidad San Ignacio de Loyola les da la bienvenida para Conectados a la Cultura, una gran fiesta de la cultura que durante 2 semanas vamos a tener presente a intelectuales, a personas ligadas al arte, a la cultura y también a la creación. Y entonces estamos muy contentos. Y para inaugurar este ciclo de Conectados a la Cultura, nos acompaña en esta oportunidad Norca Uribe, quien va a tener, para nosotros es un gran placer haberle invitado porque tiene un gran tema artístico, poéticas de la materia, el vacío y el espacio en la obra artística de Johanna Hamann, una gran escultora. Ella nos va a llevar por el camino de esta gran artista. Ella es una estudiosa, ella es profesora universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en maestría de esto de nuevo, de algo cultural, sistemas culturales, creo, ¿no? ¿Verdad, Norca? ¿Cómo se llama, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Estudios culturales, es una Estudios maestría que culturales. Yo le decía que no me aprendía esa palabra, para mí es nueva. sí, fue fundado También, por Gonzalo Portocarrero y Víctor Vich. Sí. sí, que Gonzalo Portocarrero, gran profesor de la Católica y fallecido recientemente, hará un par de años. Pues bien, Norca, para nosotros es un gran placer. Vamos a continuar, por favor, a los que recién se han conectado, vamos a tener varias conferencias, una simultánea de otra. Voy a dar un poquito las reglas de juego. Como hoy día es primero, un día de Todos los Santos, vamos a tener, voy a pedirles que hagan sus preguntas por el chat y la expositora inmediatamente después los va a satisfacer con sus inquietudes. Entonces, por favor, las van formulando. Es un día festivo, no contamos con apoyos muchos técnicos como vamos a contar el día de mañana, ¿no? Pero hoy día vamos a estar un poco limitados. Ese es mi único pedido. Entonces, por favor, yo les ruego eso. Norca, para nosotros verdaderamente vamos a estar muy atentos a lo que tú en esta charla inaugural, porque para eso hemos querido algo artístico, para que tú nos conduzcas por la cultura, por todo lo que sabes, has investigado, has trabajado con esta gran artista, tú también eres profesora de arte y entonces queremos pues nosotros que nos contagies ese entusiasmo que hay por la cultura y para ver, sobre todo para ver el arte. A todos los animo a que sigan, va a haber poesía, va a haber música, va a haber stand-up. O sea, en realidad es un gran festival de la cultura. Tenemos mucha competencia, ya sabemos que hay algo en Arequipa, ya sabemos que hay algo en otros sitios. Sabemos también, pero estamos contentos con nuestros auditores que han preferido estar en la Universidad San Ignacio de Loyola con modo USIL y con sistema de bibliotecas. Bienvenida, Norca Uribe, y adelante, por favor. Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por la invitación. En verdad que me emociona muchísimo. Agradecer a Eusil. En verdad que es una ocasión muy especial. Pensando lo demás en este marco de inauguración de la cultura, ¿no? Con esta área que ustedes trabajan, me parece que es un evento que, por lo que también he visto la programación, abarca muchísimas áreas, por lo que has citado, y me parece que eso es en realidad una de las digamos, de las grandes puestas en valor y trabajo que desarrollaba Johanna Hamann. Y lo digo en el sentido de la cultura porque ella, desde sus inicios, de la mano, en principio, porque dentro de la formación y paso al PPT, va dando forma a su mundo, ¿no? A su mundo. Cuando me refiero a su mundo, su universo, me refiero también a la relación entre el arte, la vida y en este caso la cultura, ¿no? Refiriéndome un poco al marco en el que estoy haciendo esta presentación. Yo he titulado esta presentación Poéticas de la materia, el vacío y el espacio en la obra de Johanna Hamann,
porque considero que ella es una gran maestra en cuanto a la búsqueda, en cuanto a el cuestionamiento, en cuanto a esta relación entre pensamiento, intuición y obra, en este caso artística, y donde la materia, justamente lo tridimensional, ya ustedes van a poder apreciar la variedad y en realidad la vasta obra de Johanna, ¿no? En cuanto al vacío, un poco para darle el marco también, el por qué lo he titulado, porque si bien hay un punto de quiebre en su obra que alude también a la desmaterialización de lo corpóreo, el vacío es uno de los elementos con los que se trabaja en la escultura, ¿no? Y el espacio, que también es, y esa frase la tengo muy bien grabada, que es con y él, con y en el espacio en el que se hace escultura, ¿no? En el que se piensa escultura, en el que se da forma y también, por qué no decirlo, muchas veces se destruye para poder seguir creando, ¿no? Esta es una foto tomada por Alicia Benavides, conocida también como Chichi, una gran amiga de Johanna y que en buena parte de su trayectoria, estamos hablando en realidad más de 40 años, fuera acompañando durante el proceso, durante el desarrollo y el desenlace de la obra, ¿no? Esta es una foto icónica que abre también lo que vendría a ser su última exposición en Lima en el 2016, la antológica. Entonces, bueno, Johanna nace en Lima en 1954 y es hasta 7 de abril del 2017 que parte, dejando en realidad un gran legado. Ella, digamos, dentro de lo que podríamos llamar como la cronología y todo el despliegue que se da como escuela fundacional, en este caso de arte en el Perú, es a través de el profesor Adolfo Winternis, de la mano con Ana Macaño, que estructuran y crean un área, ya sea en este caso de escultura, también de pintura y de grabado. Es a través de esta práctica, esta fundación de la escuela, que Johanna se introduce y forma parte de todo ese grupo, gran grupo de artistas plásticos, sobre todo en el marco entre los 70 y los 80 en el Perú, ¿no? Ella ingresa a estudiar, y pongo la imagen para dar el contexto de lo que fue el Fundo Pando, que es el área en el que la Católica daba sus clases en ese tiempo. De hecho, la universidad, en este caso la Escuela de Arte, tuvo una serie de transformaciones, ¿no? O sea, desplazamientos de áreas de estudio, ¿no? Si bien comenzó en el centro de Lima y fue cambiando hasta llegar al Fundo, esta es una imagen también que corresponde al periodo de estudio de Johanna, ¿no? Entonces es interesante también la relación, en este caso del cuerpo, la relación de la materia, y esto es un trabajo en realidad disciplinar, que habla muchísimo sobre todo los primeros años de formación, ¿no? Por eso me parece importante como de traerlo para, como uno de los puntos de origen, ¿no? De su formación. Es muy icónica en realidad esta imagen, habla también de la transformación del arte de la escuela en medio de una transformación de la ciudad, ¿no? En Lima sobre todo. Lo que he hecho en realidad también para darle una estructura, porque he hecho una selección de varios, sobre todo individuales, he tomado en cuenta sobre todo el trabajo que desarrolló para la antológica, tanto Johanna de la mano también con Sharon Lerner, quien fue la curadora de esta antológica, que prácticamente es una selección de obras, estamos hablando, sí, casi un periodo de 40 años, y he rescatado los subtítulos que van enmarcando, porque se hizo una edición de esa presentación, de esa exposición, perdón, y lo que he hecho es ir tomando a manera de guión algunos subtítulos para tratar de engranar los aspectos que yo he ido como estructurando, ¿no?
En este marco, el título vendría a ser El perfil del intacto, ¿no? Que está abarcado entre el 77 y el año 83. Dentro de ese margen, ella inaugura su primera individual titulada Esculturas en la Galería Forum en el año 83 precisamente. Pero ¿por qué el 77? Y es algo en realidad que está muy implicado con lo que vendría a ser la maternidad, ¿no? O sea, la relación que ella guarda en tanto a la vida, su experiencia, en tanto su crecimiento como sujeto, como persona social y como artista, ¿no? Entonces es con el nacimiento de su primer hijo, Ricardo Vice, bueno, es el homónimo del pintor, ¿no? Ricardo, que ella inaugura su trayectoria, ¿no? Es justamente con esta cabeza, este modelado en cera, de la cabecita de Ricardo, prácticamente sus primeros meses de nacido, que ella establece un vínculo con su primera, digamos, como estos 3 primeros años de trayectoria, ¿no? Es interesante también la relación en cuanto cómo ella concibe a partir de ciertos materiales, en este caso el vidrio, en este caso el material en la cera, que tiene una condición muy plástica, ¿no? Y el trabajo de anatomía, ¿no? El trabajo de observación, el trabajo de modelado. En este caso es un trabajo, sí, o sea, de estudio, pero que está muy ligado, en este caso, a un acontecimiento de su vida y que termina prácticamente como decantando en esta serie de procesos y de búsquedas, ¿no? Esta es segunda obra titulada Niño, del año 82, en un vaciado en bronce, que tiene todo un proceso, en realidad que es muy interesante, es un proceso en el cual se trabajan los moldes y van, digamos, sucediendo una serie como de, tanto de modelado como del famoso vaciado también al vacío, ¿no? Es un tipo de trabajo tomado sobre todo, estamos hablando de la época de los griegos. Acá lo interesante es cómo ella también va dando paso a, a toda esa relación, ya sea formal, ¿no? A través, en este caso, de los elementos, a través de sus inquietudes. Si bien, por ejemplo, utilizando un poco también este contexto que mencionaba en cuanto a la ontológica, Sharon Lerner en una de las, sobre todo en la introducción, en la presentación de este libro, logra como hacer una interpretación que a mí me parece bastante interesante, ahora lo he vuelto a releer después de tiempo, en cuanto a la materialidad, ¿no? La materia, la matriz, o sea, pensar el cuerpo en tanto a su representación, pero qué tipo de cuerpo, ¿no? O sea, no es cualquier cuerpo, es el cuerpo de un recién nacido, es el cuerpo de un proceso en transformación, de crecimiento, es el cuerpo a través de una serie de desplazamientos en el tiempo, ¿no? Cronológico. Y en ese sentido, esta otra pieza, que es con otro material, ¿no? Y otro tratamiento, modelado y vaciado en yeso, ¿no? Ya el material tiene también esta carga, sí, simbólica, que establece una relación, si bien por este caso, en este caso el bronce, tiene un tipo de textura, uno inclusive lo puede tocar y es frío, ¿no? Que no es lo mismo que con el yeso, o sea, la materialidad también vista desde un aspecto que significa, ¿no? Ya sea tridimensionalmente, pero también en este caso por su textura, por su escala, por la presencia, en este caso está sobre el pedestal. Entonces es interesante también marcar todo este primer periodo en el cual ella establece desde una relación formal, de estudio, de observación en la anatomía, y donde el pedestal también significa, ¿no? Me olvidaba de mencionar la madera y la soga, porque en realidad son elementos con los cuales, sobre todo cuando uno está en periodo de formación, se establece mucho el vínculo, ¿no? La gasa, la cera, la madera, el mármol, ¿no? Y son esos materiales que terminan prácticamente como dando paso a esta serie de transformaciones también desde la materia, pero también desde el vacío, ¿no? Entonces es interesante ver esta obra que es muy icónica, esto está en el Museo de Arte de Lima,
titulada Barrigas, en el marco nuevamente del 78 al 83, ¿no? Esta obra emblemática también por el contexto, ¿no? O sea, siempre es muy importante contextualizar la obra, en este caso en un periodo de violencia en el Perú, ¿no? Que hemos vivido, y en el cual pues el cuerpo era violentado, ¿no? Esta serie que ella realiza tiene también una relación con su experiencia personal, ¿no? Y la recuerdo porque de hecho ella lo ha comentado en varias entrevistas, que es que ella estaba saliendo camino de su casa al mercado, en ese tiempo su taller estaba en Barranco, y, y cuando está yendo a comprar algo para su casa, ve esta serie de elementos, ¿no? Que hacen alusión al camal, a una serie de carnes colgadas, y ella logra establecer ese vínculo con la realidad, ese vínculo con el adentro y el afuera, para poder ir dando forma a sus ideas, ¿no? De una manera muy intuitiva, lo remarco, pero también en el cual ella se está preguntando cómo establecer esa relación de lo que le inquieta, ya sea en la forma y también a través de elementos que existen en el espacio y que ella reconfigura y reinterpreta para darle forma a sus, en este caso, a sus obras, ¿no? Es interesante también acá poner en valor el tratamiento en cuanto a la idea de ensamblaje, ¿no? O sea, es una estructura metálica enmarcada dentro de esta área, ¿no? Y con esta serie de procesos, porque es una serie de procesos que ella desarrolla, no es, digamos, es un periodo en el cual también ella observa y está preguntándose sobre la maternidad, sobre cómo esta maternidad también violenta el cuerpo, lo desgarra, esta relación nuevamente con el vacío, ¿no? Y por otro lado también lo que deja, ¿no? Lo que va dejando como rastro, como huella, como textura, como memoria, ¿no? Luego, para dar continuidad a otro marco de tiempo importante también, entre lo visceral y lo óseo, ¿no? Esto es 1984-1985, segunda individual, ¿no? Titulada Esculturas y dibujos en la Galería Camino Bren en el año 85. Son una serie de piezas de las cuales yo he seleccionado porque creo de que es importante nuevamente como darle el marco, ¿no? Esta serie de piezas se dan en este periodo en el cual también ella está trabajando a través de elementos como huesos, nuevamente la resina, la cera, y si ustedes pueden observar en la base, lo que vendría a ser parte de la base y en realidad la estructura, lo que da dando soporte a la estructura de la pieza, proviene de un elemento de la ciudad, ¿no? Que es lo que se utiliza para cerrar, por ejemplo, los pequeños como canales o circuitos de Lima, lo que llamaban también como las aguas hervidas, ¿no? Y son esta serie como de estructuras metálicas que no dejan pasar el agua, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Es esta relación a través de la observación, a través del análisis, pero en el cual la intuición, la relación espacial, la relación con los materiales deviene en un proceso creativo, pero en un proceso también introspectivo, ¿no? Aquí el elemento que me parece interesante de incorporar es por ejemplo, el cemento, ¿no? El cemento blanco, que es un tipo de material en el cual tú puedes trabajar, por ejemplo, el color. Una vez ya modelado, una vez dado ya, digamos, por terminada la pieza, eh, tú puedes desarrollar, superponer ciertas pátinas, ¿no? Entonces el cemento te permite esa flexibilidad, a pesar que tienes que contemplar el tiempo de fragua y el tiempo que te toma de secado el cemento, ¿no? Esta pieza forma parte de la colección del Instituto de Democracia y Derechos Humanos, ¿no? Recuerdo que para la antológica fuimos con Johanna a visitar a la escultura para ver cómo hacíamos para transportarla, ¿no? Entonces, todo un recorrido también en cuanto a dónde se encuentran las esculturas hoy en día, ¿no? En ese sentido me parece también bastante importante como de identificar, digamos, dentro de un mapa, porque no, dónde yacen algunas de ellas. Este,
esta no es una escultura, pero sí es un trabajo con una técnica mixta, es decir, tiene pasteles, tiene carboncillo, y la relación, y esto me parece importante marcar porque en adelante me voy a detener sobre todo en dos exposiciones en la cual ella razona con el dibujo, ella va dando como contrapunto de lo bidimensional a lo tridimensional, pensar lo bidimensional como una manera de proyectar la idea, ¿no? Como una manera de imaginar tridimensionalmente, ¿no? Entonces es un ida y vuelta constante, ¿no? Entonces es un punto también como importante de entender dentro de esa complejidad que puede ser una unidad de en una exposición, cómo se va, digamos, desarrollando ese proceso de trabajo artístico, ¿no? Esa relación de la materia, esa relación con el dibujo, esa relación también en cuanto a la superficie, por ejemplo, ¿no? Esta pieza forma parte de este conjunto titulada Espinazo, ¿no? Y esta pieza yo solo la he visto en la antológica. Hay una serie también de maquetas que ella desarrolla y esta en realidad es otra cosa, ¿no? Pensar ahora vamos a ver también una fotografía en cuanto a las maquetas. La maqueta es una manera de proyectar, pero aquí ya cuando digamos, se emplaza en el espacio y termina siendo, sí, esa relación con el espectador, esa relación también en cuanto a lo que nos deja, o a lo que nos inquieta, o a lo que nos cuestiona, creo que es importante, ¿no? Acá es prácticamente 100% fierro, ¿no? Aquí del lado de la resina, la cera, entonces ya el material dice, el material lo que hace también es transmite una manera distinta de relacionarnos, ya sea, insisto, por su superficie, por su escala, por el modo en que modela el metal, ¿no? Parece papel. Entonces esta flexibilidad que tiene también para contraponer ciertos materiales, el metal parece papel, como vamos a ver en adelante, la piedra parece líquido o la piedra parece como cera. Entonces, esta relación también de contradicciones, de contrapuntos que van dando forma a todo este proceso de trabajo es interesante, ¿no? Porque es algo que uno comienza a ver con mucho más fuerza, sobre todo en un tercer momento, tercer periodo, ¿no? En 90s en adelante. Pensando el proceso. Esto es como un paréntesis y me refiero a la idea de las maquetas, ¿no? Si bien la idea de maqueta, digamos, el concepto de maqueta es la representación a pequeña escala, lo que bien podría llegar a ser, por ejemplo, un complejo arqueológico, como bien lo vemos, por ejemplo, en los mochicas o en los mismos incas, ¿no? La representación de las maquetas para proyectar en un área, en una zona en específico. Lo que hace Johanna a través de sus maquetas, que en realidad también son esculturas, es proyectar toda esa dimensión expresiva, sí, simbólica, pero para razonar también la materialidad, el vacío, la forma, ¿no? Nuevamente lo remarco, ¿no? Esta relación con el adentro y el afuera, esta relación con la realidad y sus pensamientos o sus procesos, digamos, de creación, ¿no? Es contemplada como bocetos, ¿no? Maquetas, del 88 al 91, ¿no? Entonces, es también como esta idea de cómo un artista ya va dando como paso a la transformación, por un lado, de la idea, pero donde la idea constituye prácticamente un anhelo, ¿no? Un deseo por dar forma a la realidad y generar, digamos, cierta ruptura, generar cierto acontecimiento, ¿no? A mí me parece también bien interesante cómo después se va desplegando toda esta serie en lo que decanta casi al final, como vamos a ver en adelante, ¿no? Como esta idea pesada, a veces un tanto rígida del cuerpo, violentada del cuerpo, la fragmentación del cuerpo,
el devenir del cuerpo, ¿no? Imaginar un cuerpo que está en proceso de construcción. Y sí, es como un paréntesis para dar paso justamente a esto, porque esta serie en realidad no es que forme parte de una individual, sino que forma parte de su proceso creativo, ¿no? Parte del proceso para llevar a cabo la escultura con una escala, digamos, humana, ¿no? Por eso lo pongo como un paréntesis. Luego está este otro subtítulo, La tensión que las trasciende, 1990-1991. Cuarta individual, ¿no? Esculturas y dibujos, esta se dio en la sala Luis Miró Quesada Garland en el año 91. Y esta es una pieza también emblemática, forma parte de la colección del Museo de Arte y la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? En la colección de arte contemporáneo, titulada Piedra Blanca sobre Piedra Roja. Y es un poco a lo que me estaba refiriendo hace un momento, ¿no? Cómo el artista, en este caso la escultora, determina el uso de sus materiales, ¿no? Me parece como que detenerme acá un poco, ¿no? O sea, la piedra, ¿qué es la piedra? Si estamos acostumbrados a pensar que la piedra es dura, que la piedra cuando cae sobre una superficie o toca una superficie, la hiere, aquí lo que ella hace con la piedra es prácticamente como, o sea, no solo es que le está dando nueva forma, sino que hay un entendimiento, hay un estudio de la materia, de la piedra, ¿no? Tanto por su interior, o sea, cómo está constituida por dentro, por lo que puede llegar a representar por fuera, ¿no? Esto es mármol travertino, blanco, en conjunción con mármol guinda y metal, ¿no? Es conocido también como el serrucho, a veces esta piedra lo he escuchado cuando dicen el serrucho, pero en realidad el título original es este, ¿no? Entonces es también un punto de quiebre en cuanto a la relación nuevamente de los materiales y las contradicciones que pueden existir. La piedra parece que se resbala, la piedra parece ser blanda desde el modo en que ella lo va trabajando, ¿no? Cuando sabemos que en realidad la piedra es dura. Y en este caso el metal no es que estructura, lo que está estructurando es la piedra. Entonces hay toda una lógica, toda una dimensión, sí, simbólica, pero también todo un conocimiento de los materiales para llevar a cabo la obra, ¿no? O sea, esa parte me parece bien, bien rica, bien sustancial en su obra, porque realmente sí hay un conocimiento del material, ¿no? Por ejemplo, la base es pulida, ¿no? Plana, geométrica, la parte intermedia blanca, guinda del travertino, es plástica, parece como líquida, ¿no? Suave. eh, o sea, uno la puede tocar, en realidad la mano se desliza, porque está bien pulida. Y, y el material que es el fierro, que es esto prácticamente como que emula un serrucho, entra, ¿no? O sea, se desliza y queda como un poco atajada por esta serie de otros elementos, ¿no? Que terminan constituyendo esta escultura, ¿no? Luego está esta otra pieza, aquí lo que me interesaba también era ver, porque no siempre se puede ver pues, por la foto, ¿no? Pero la parte tanto delantera como trasera, ¿no? Porque en realidad esta pieza, recuerdo que la primera vez que la vi también ahí en el Instituto, ¿no? de Derechos Humanos y me generó un poco extrañeza, porque sinceramente como que no lograba entenderla. Me acuerdo que la primera vez que la vi, yo dije, wow, ¿cómo he hecho para introducir? Y me quedaba muchísimo pensando en la técnica. Y después cuando la he ido descubriendo, porque ha sido en el transcurso de los años que la he ido redescubriendo en verdad con ella, porque también la fuimos a ver esta pieza para montarla en el 2016, me fui dando cuenta que había, claro, una cosa es la técnica, otra cosa es el tratamiento del material, pero estaba desarrollando una serie de tensiones, una serie de conceptos, una serie de ideas que nuevamente entraban en tensión con el espacio. Y es violenta, ¿no? Y algo ejerce violencia sobre ese cuerpo, y ese cuerpo está
fragmentado, ese cuerpo está mutilado, ese cuerpo es título mujer de madera, ¿no? O sea, ¿por qué la mujer está mutilada? ¿No? Y nuevamente es también el contexto, ¿no? En el contexto en el que el artista, en este caso Johanna, se ubica, ¿no? Para dar luz a su obra, ¿no? Entonces me parece también en ese sentido bien significativo porque está parada ella sobre la pieza, ¿no? Sobre su pierna derecha, lo cual me emula a una escultura sobre todo de estas clásicas, ¿no? Que están erguidas, que por más que esté pasando algo en su entorno o que la hiera, está erguida, no está parada sobre una pierna. Aquí el tratamiento de la madera, en este caso es nogal, en relación al fierro, establece, digamos, otra, sí, si bien es tensión, la madera, una de las, digamos, de las características que tiene la madera es que tú a la madera, sobre todo cuando la trabajas, la puedes piezar. O sea, puedes cortarla, puedes irla piezando y terminas como armando piezas y construyendo una unidad, ¿no? Acá lo que me parece interesante es cómo ella hace esos cortes limpios para lograr introducir el metal sin que casi se vea, ¿no? Pareciera en realidad toda una unidad completa y compacta, ¿no? No siente que se está cayendo. O sea, esa es la impresión, una de las cosas también que a mí me llamó la atención, ¿no? Por ningún lado se cae, está bien plantada. Esta también, esta serie que de la cual voy a hablar en adelante, forma parte de una pieza que se titula Piedra Vertical, también del año 84, pero en la cual lo que me parece también interesante es el proceso en cuanto a la técnica y la disciplina, en este caso, que vendría a ser el dibujo, pero también el grabado, ¿no? Ella tiene un desarrollo también como grabadora en cuanto a el proceso de esta, sobre todo de esta pieza, ¿no? Tinta sobre papel, ¿no? Como vamos a apreciar, ahí, y esto voy a subir un poquito para poder. Son una serie de dibujos en proceso para echar en marcha esta escultura, ¿no? La de la piedra vertical. Entonces, aquí me voy a detener un poco también porque si bien ella lo que hace es establecer esta relación en cuanto al dibujo y la escultura, en cuanto a lo bidimensional y lo tridimensional, ella ya está, digamos, solucionando ciertos aspectos tanto técnicos como conceptuales, ¿no? O sea, me parece interesante cómo razona, por ejemplo, el tamaño, la altura, cómo la línea, ¿no? En este caso el más oscuro, menos oscuro, te puede dar una idea también de volumen, te puede dar una idea de profundidad, te puede dar una idea de perspectiva, ¿no? Y eso es algo que Johanna en realidad hacía muy bien. La idea de pensar el material en relación, en este caso, al dibujo, la idea de pensar ¿no? los conceptos, las ideas que van como confluyendo en base, por ejemplo, a la línea, ¿no? El sentido de la línea, ¿no? La riqueza de la línea, la finura de la línea, ¿no? El claroscuro, nuevamente, algo más formal, pero que termina también nuevamente como decantando en esa serie de obras escultóricas, ¿no? También la idea de razonar en cuanto al cambio de color, ¿no? Si bien lo que hemos visto anteriormente es una base de grises, acá introduce, por ejemplo, el rojo, ¿no? O sea, ¿qué sentido va otorgándole ella al color, ¿no? Cómo traducir, digamos, el color en el caso de la obra de Johanna dentro de su práctica, ¿no? O sea, es una pregunta que yo me voy haciendo también conforme vuelvo a ver, porque me parece interesante, ya sea el color, pero nuevamente, volviendo al punto de la escultura, el vacío, el espacio, el volumen, el peso, la escala, la tensión, lo frágil, lo pesado, lo denso, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿no? O sea, pensar qué está haciendo el azul, cómo modifica, cómo cambia la visión, ¿no? Lo sensorial, en este caso, pasar del rojo al azul, cómo va también ella razonando la idea de ponerlo dentro
de una estructura o la idea de penderlo. O sea, creo que esa idea en que ella va como, sí, o sea, lo que yo veo bastante es que ella se está cuestionando todo el tiempo, ¿y cómo hago para, si quiero que esté parada, y cómo hago si no me genera lo que yo quiero? Entonces la pongo de cabeza, la pongo de costado, ¿no? Y mientras todo eso va sucediendo, o muchas veces como que demora, digamos, en cuanto a lo tridimensional, el dibujo lo resuelve, el collage lo resuelve, el grabado de alguna manera lo resuelve, lo proyecta, ¿no? Para terminar siendo ya en lo tridimensional la pieza, ¿no? Piedra vertical, ¿no? Mármol travertino y fierro, ¿no? O sea, es interesante ver todos los cuestionamientos, los procesos, el trabajo con la línea nuevamente, el dibujo, el razonamiento, esta relación también entre la liberación, digamos, de pensar cierta estructura para ir dando forma, en este caso, a una idea, ¿no? O sea, creo que también esta idea en la cual repensar, voy a hablar un poquito en términos escultóricos, la base. O sea, la base no es la base, ¿no? La base no es la base. Muchas veces, ya, esta escultura la pongo en la base. No, la base es la estructura también. Y significa algo dentro de la pieza. No es solo que te va a soportar la escultura, ¿no? No, es un todo. Entonces me parece interesante también cómo aquí ha trabajado esta superficie, ¿no? La parte, sobre todo la inferior. Me parece que logra integrar toda la pieza y logra como establecer también esta relación orgánica, ¿no? Porque es algo mucho más orgánico. Hay un tratamiento de la piedra sumamente delicado, dúctil, ¿no? Versus el material de fierro, o en contraposición, o en equilibrio también con el fierro, ¿no? Hay una serie ahí como sí, de ideas que están todo el tiempo como en un estado de ebullición, ¿no? Pensadas, pero al mismo tiempo también en equilibrio, y vuelta dando, o sea, como dándote otra vez el pase para volver a reimaginarla. Esta es la quinta individual ya, y esta es una serie de obras que en realidad también fue como un punto de quiebre en cuanto a el trabajo, digamos, de Johanna, que implica más, son 4 piezas, esto titulado esta obra El cuerpo blasonado, en la sala Luis Miró Quesada Garland, en el año 97, y voy a colocar esto acá. Esta es la primera, son 4 esculturas, todas titulan como, digamos, a manera de introducción cuerpo, ¿no? Cuerpo 1, cuerpo 2, cuerpo 3 y cuerpo 4. Esta es la primera con la que hablo, ¿no? Que no quiere decir que no las esté trabajando en paralelo, que eso es algo que a veces se suele hacer, sobre todo en escultura. Uno está empezando una obra y ya casi a la mitad o 3/4 ya estás con 2 más. Y tiene que ver mucho con los materiales, y tiene que ver mucho que obviamente no todo lo puedes poner, o sea, desarrollar una idea en una sola pieza, ¿no? Entonces se da una serie como de despliegues en las materialidades, en la forma, ¿no? Yo creo que en este sentido, esta serie, El cuerpo blasonado, ¿no? 4 piezas que terminan siendo la propuesta, ¿no? La propuesta artística, nos hablan también nuevamente de este proceso complejo en cuanto a la creación artística, ¿no? Es una cita que me pareció interesante incorporar de Milan Kundera, lo voy a leer. Cuando se vive el final de una civilización, la última confrontación brutal no es con una sociedad, con un Estado, con una política, sino con la materialidad fisiológica del hombre, ¿no? Milan Kundera, El gesto brutal del todo. Esta cita forma parte también de la muestra antológica que se desarrolló en el IGNA en el 2016. Me parece interesante colocarla porque da pie justamente a este estado de lo corpóreo, este estado de la materia y la relación de sujeto dentro de sociedad, en relación, digamos, también en cuanto a, sí, sujeto social, pero también la condición del sujeto, ¿no? Su condición de ser humano en el mundo, su existencia. Esta cuerpo 1
y todos en adelante, los que vienen, van a tener entre paréntesis un título, digamos, un nuevo orden, ¿no? Opresión, ¿no? Esta fue configurada más o menos en el transcurso de un año. El material es cera de abeja. Esta obra, si bien lo que se observa es que el cuerpo mantiene equilibrio, una pieza, ¿no? Una escultura que está en una forma femenina, está parada sobre sus dos piernas, también establece tensión, ¿no? Al estar prácticamente con los brazos puestos atrás y un codo cogiendo al otro, ¿no? Una mano cruzada con la otra, la vista hacia arriba, ¿no? O sea, no nos está mirando, pero lo que vemos es el pecho, es el pubis, ¿no? Es el cuerpo desnudo, ¿no? Y si bien acá hay un interés también por el trabajo anatómico, ¿no? Por la observación, por este estado también de las cosas desde su representación, desde un aspecto también, sí, simbólico, ¿no? Pero creo que están más, y nuevamente ahí regreso un poco a esto que señalaba Sharon, ¿no? Que en esta obra sobre todo hay un desarrollo de lo alegórico, es decir, el cuerpo va más allá de representar algo, ¿no? Hace uso de ciertos elementos, como puede ser en este caso la estructura ósea, la estructura anatómica, la estructura, ¿no? Compositiva, pero para referirse o digamos de manera bordear ciertos aspectos que no se dicen muchas veces de frente o que no significan, sino más bien que ponen en cuestionamiento establecido, ¿no? Continúo, esta es una fotografía que habla sobre todo del proceso dentro del taller, un taller de Johanna en Santa Isabel, que es un área prácticamente está dentro de la casa de su mamá, y en la que ella desarrolla buena parte de esta serie de esculturas. Estamos hablando de un periodo como de 20 años, más en realidad. Y es interesante ver el proceso, ¿no? Porque lo que vamos a ver en adelante ya es prácticamente la escultura ya terminada, ¿no? O sea, cómo la escultora hace uso de sus herramientas, pero también cómo razona y cómo se enfrenta, en este caso, por un lado el material, pero también un objeto, a una pieza, un objeto cerrado, ¿no? Y lo que hace muchas veces es abrirlo para entender de qué está hecho, para entender qué nos dice, también nos hace preguntas, ¿no? Entonces es interesante también cómo el ojo, en este caso el fotógrafo, logra capturar ese momento del artista, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que voy a establecer, y por eso me he ceñido al libro, porque creo que nos permite como dar un poco fe del proceso, ¿no? Por ejemplo, acá cuerpo 3, que debiera en realidad continuar el 2, pero es que ella está nuevamente, ¿no? Como estableciendo cierto orden dentro de la presentación y está estructurando su propuesta, ¿no? Esta se subtitula Ejecución, ¿no? O sea, el pase es bien rápido en verdad, pero si, por ejemplo, regreso, aquí todavía no ha trabajado el cabello, no hay una volumetría que establece, digamos, cierta dimensión que atrapa, ¿no? Sí está el gesto de la risa, entonces es interesante también pensar como esta relación del cuerpo en cuanto a lo que transmite el cuerpo, a lo que guarda, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos esta otra pieza, ¿qué función, paréntesis, está cumpliendo esta guillotina o esto que atraviesa, esta pieza, este objeto que atraviesa el cuerpo y que prácticamente lo cercena, ¿no? O sea, ¿qué situación está poniendo ahí en cuestión? Y lo abraza, ¿no? Y sonríe, ¿no? Nuevamente, ¿no? Entender dentro del marco, ¿no? O sea, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué nos está, o sea, qué está haciendo ahí, ¿no? Nos interpela, sí, pero ¿de qué modo? ¿No? ¿Cómo ha sido tratado, preguntas, no me hago preguntas, cómo ha sido tratado o representado el cuerpo de la mujer por quiénes, ¿no? Entonces, si bien, y eso está citado también
sobre todo pensando de que Johanna no tenía, o por las entrevistas o por lo que he leído también, no es que establecía su obra desde un ámbito del feminismo, no, pero sin embargo en el periodo de estos últimos años se han dado una serie de lecturas, interpretaciones a su obra en cuanto a el lugar de cómo ha sido representado la mujer, lo femenino dentro de la sociedad, ¿no? Entonces sí es interesante verlo con esa distancia también para entender un poco acerca del proceso, ¿no? No es algo que ella piense y determine que tiene esa línea, pero termina siendo parte de, ¿no? Porque son una serie de cambios también que se dan en el mundo por situaciones sociales, ¿no? Si bien aquí, por ejemplo, el material, en este caso es la madera, el caoba, el acero, como podemos ver con la guillotina, acero inoxidable, la cera de abeja, entonces aquí hay una serie como de nuevos elementos a introducir, el acero, ¿no? Si bien antes estaba la madera, estaba la cera de abeja, el yeso, el cemento, el acero, ¿no? Es como el acero también se introduce dentro de su lenguaje plástico, ¿no? Entonces, como prender un poco ahí el ojo en decir, ya, que hay un elemento que antes no estaba tratando, ¿cómo lo trata? ¿No? Lo pule, ¿no? Y eso crea un efecto, para los que lo hemos visto, crea un efecto cuando el espectador se para enfrente, cierta parte del rostro del espectador se ve reflejada dentro de esa pieza, ¿no? Entonces es interesante también esta relación entre cómo se refracta el otro cuerpo, que es el del visitante o el del espectador, ¿no? O sea, me parece interesante también llevarlo a ese punto, cómo se integra de alguna manera el espectador a la obra, ¿no? Si bien puede ser a través de la experiencia, pero también es una cuestión corpórea, ¿no? Física, por como ella lo presenta y lo trabaja, ¿no? Continuando, acabamos de ver cuerpo 3, ejecución, ¿no? Cuerpo 1, presión, y ahorita estamos en cuerpo 2, o sea, precisamente, ¿no? Para seguir la línea de tiempo de sus trabajos, este es del 96 al 97, el anterior había sido el 95 al 97. Insisto, ella y el artista hace eso, ¿no? Le da un nuevo orden, lo va observando, lo va mirando, va cambiando los elementos, ¿no? Los va contraponiendo, y eso hace justamente de este encuentro, de esta serie de piezas, una gran unidad, ¿no? Un gran, entre comillas, cuerpo. Entonces voy a la siguiente, que también, independientemente a lo que hemos visto como una unidad, también esta pieza es emblemática, en el sentido de que ha tenido varias, ha sido expuesta en varios diversos espacios, en el IGNA, ha estado en el Museo de Arte, ha estado en Garcilaso, en el Centro Cultural, ¿no? Es una pieza que ha tenido una serie de transformaciones también, porque ha variado, por ejemplo, más allá del color, como la altura, por ejemplo, ¿no? Quienes la hemos apreciado en diferentes momentos, podemos dar fe de eso, ¿no? Como también, en este caso, cambia la percepción del espacio, ¿no? Cuerpo 2, libertad. Esto es un trabajo hecho en madera de olivo, y el olivo tiene la condición, la característica que es un material, el olivo huele riquísimo, o sea, es una sensación así muy agradable, y que además se puede trabajar la talla, el tallarlo es algo muy, no es una madera dura, es una madera en ese sentido bastante noble, porque te permite ir dando forma y poder también, y eso sí es con todas las maderas, piezar, ¿no? O sea, puedes ensamblar. Si bien la parte, sobre todo de la cintura hacia abajo, se puede concebir más desde lo figurativo, eh, termina siendo la cintura para arriba una idea más de abstracción. O sea, es una especie de simbiosis entre mujer ave, mujer alada, y donde lo que hace también es trabajar de manera distinta, técnicamente, lo digo en esta parte, porque lo otro es modelado, ¿no? Lo otro lo modelas, lo tallas, una serie de herramientas, y lo de arriba, la cintura para arriba,
es un ensamblaje, que no quiere decir que no estés modelando, sino que ensamblar implica otra serie de procesos, ¿no? Es como ir enchapando, es como ir superponiendo, ¿no? Y tiene otro tiempo también. Entonces, es interesante también verlo desde esa dimensión de cuánto de la obra también, en este caso por el material, le demanda al artista para digamos, ordenarlo o reestructurarlo, o de repente en el camino van quedando ciertas partes, ¿no? O sea, ahí hay toda una dimensión justamente también, que de hecho es una toma de decisión del artista, pero que pone en cuestión nuevamente enfrentarse con sus condiciones materiales, ¿no? En este caso en la madera. Y estas son una serie, y aquí voy a introducir también la idea de dibujo, porque ya con esta cierro, que es la cuarta, que es transición, cuarto, ¿no? Cuerpo cuarto, transición, ¿no? Son una serie de apuntes de dibujos en proceso, en cuaderno 1, es una serie de, sí, bitácoras, ¿no? Que ella va desarrollando también a lo largo de sus 40 años, prácticamente más, en la cual ella establece la relación del espacio, la relación en el vacío, la relación con la forma, con los materiales nuevamente, pero en el cual también está razonando cómo, digamos, ese cuerpo se va liberando. Y también podríamos pensar cómo la escultura se va liberando el pedestal, ¿no? O cómo también la idea de incorporar un apunte a manera de poema habla también de esa relación de dibujo, la forma, la escultura, ¿no? Esto otro, por ejemplo, ¿no? Cómo termina un poco decantando, dando forma a la pieza final, ¿no? Todo sí, un ejercicio también de pensamiento, ¿no? O como también lo que les leía de Kundera, ya estaba en sus apuntes y termina dando, sí, forma, sentido en este caso, una antológica, que puede ser una retrospectiva, ¿no? Y cómo el proceso termina siendo esto, ¿no? El proceso en el dibujo, quiero decir. Termina tanto razonando los materiales, la resina, el látex, la cera, la madera, como también el hecho de un soporte, en este caso una estructura, que termina como dando un sentido de umbral, ¿no? Tratando de darle un sentido más como de pase, ¿no? Hay algo dentro de, o hay algo en un estado liminal, ¿no? Es interesante también verlo desde ese lado. Y esto es un paréntesis dentro de lo que vendría también a ser un punto de quiebre, titulado Las curaciones del cuerpo. Insisto, esto no es una exposición aparte, ¿no? Esto forma, digamos, como el hilo conductor de todos estos procesos, tanto ya sean exposiciones individuales, pero también de búsquedas un proceso de la obra, ¿no? De construcción de la obra. Y esto es un punto de quiebre, sobre todo porque aquí se libera a la escultura del pedestal. De aquí en adelante prácticamente lo que vamos a ver, si bien hay una serie de piezas que todavía tienen pedestal, hay una liberación de la forma, hay una liberación de la escultura sobre el pedestal, ¿no? O sea, la artista en este caso comienza a concebirlo desde otras vías, desde otros lados, desde otras dimensiones. Y esto prácticamente vendría a ser un homenaje a su padre. Johanna pierde a su padre en el 2001, y también es interesante acá ver cómo se enhebran el aspecto íntimo, personal del artista en relación a su obra y en relación al contexto. De algo muy personal termina siendo parte alimentando la obra. Esta serie se llama Botiquines, y aquí he seleccionado dos como para ver los detalles. Botiquines 1, ¿no? En la cual podemos ver los elementos, por ejemplo, con los que su padre trabajaba. Sí. Norca, ya nos hemos pasado de la hora. Perdón. Pero creo que esta coda creo que merece una conferencia tuya, así que te comprometemos para que nos cuentes la coda. La Universidad San Ignacio de Loyola, el ciclo de Conectados con la Cultura, te da mucho agradecimiento a todo lo que has vertido esta tarde
y has abierto nuestro encuentro, lo cual nos ha dado un gusto enorme, y que hayas presentado a esta escultora tan conocida y querida para ti, y que nosotros debemos también de conocer. Norca, tú sabes que ahora comenzamos con una ronda de no hay tiempo para preguntas, pero creo que sí, tú, muy inteligente que has ido pasando para que nos pille la curiosidad y comprometerte a una conferencia un poco más, más de diálogo con los estudiantes y con los profesores de esta casa de estudios. Y con los invitados, por cierto, porque nuestras conferencias son abiertas. Muchas gracias, Norca, y también a todos tus amigos que se han dado cita acá para que quieren conocer la CODA. Muchas gracias, Norca. Felicidades para ti y sigamos pues con este Festival de Cultura. Gracias, Norca. Felicidades. Ya, muchas Un gracias. abrazo grande. Sí. Gracias.